Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Te saludamos con mucho gusto. Ángeles Medina y Edith Rojas. Agradecemos tu compañía por las frecuencias de Radio Educación los martes a las 22 horas por el 1060 de AM y los jueves a las 20:30 horas por el 96.5 de FM. También queremos agradecer a quienes nos escuchan en las redes sociales, en Facebook y en el canal de YouTube, o también a través del podcast que está disponible en www.medioradio.edu.mx/sexualidad en tu propia voz, mujeres. También tenemos para ustedes disponibles el servicio de iVoox y Spotify. En estas plataformas ustedes nos encuentran como sexprovoz.mujeres. Así es, y bueno, pues mientras se animan a ponerse en contacto con nosotras, queremos recordarles que en cada emisión Sex Mujeres nos permite reflexionar sobre el papel que tenemos las mujeres en la actualidad. Dialogamos sobre temas relacionados con la sexualidad y conocemos también historias que contribuyen con nuestro desarrollo. En el programa de hoy vamos a platicar con una comunicóloga feminista especialista en el estudio de las mujeres sobre el proceso de adopción en México. Acompáñanos los próximos minutos. Esta charla siempre nos recuerda que la historia de una es la vida de todas. Mujeres. Estas redes sociales están disponibles para ustedes para que nos manden un mensaje de texto o también de voz a través del WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. También estamos atentas a que nos envíen preguntas o algunas sugerencias para próximas emisiones y, ¿por qué no?, sobre el tema del cual vamos a platicar hoy con nuestra invitada. Para ello vamos a dar la bienvenida a Carolina Pacheco Luna. Ella es comunicóloga feminista, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, en orientación en violencia sociodigital contra las mujeres. Es maestra en comunicación por el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Acatlán de la UNAM. Es docente de la UNAM e integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, la International Association for Media and Communication Research y la Global Alliance of Media and Gender de la UNESCO. Carolina también ha colaborado en Libertad de Información AC, en la Secretaría de Gobernación, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, también en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y fue jefa de la División de Estudios de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, coordinadora de Comunicación Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Carolina, bienvenida, qué gusto tenerte en esta mesa de Sex Mujeres. Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, pues hoy vamos a hablar con Carolina de un tema que pues es polémico hasta cierto punto. Se trata de la adopción en México, este proceso legal que cuando es solicitado solo por mujeres se convierte también en una lucha por los derechos civiles. Así es, Ángeles, y es que pues la adopción por parte de mujeres en México, analizada desde una mirada feminista, enfrenta un escenario complejo donde, a pesar de los avances legales como el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, pues avalada por la jurisprudencia nacional, estableciendo que la orientación sexual es irrelevante para la capacidad de ser madre, aún persisten barreras estructurales, sociales y burocráticas que perpetúan la heteronormatividad, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Caro, queremos que pues te sientas a gusto. Digo, ahora no tenemos mesa, tenemos sillón, por eso te invitamos más a gusto, más cómoda y pues con toda la libertad y la confianza de expresar tu vivencia respecto a este proceso de la adopción en nuestro país. Así que, ¿por dónde empezamos, Caro? Pues yo creo que el tema de la adopción tiene que ver con la historia de vida. Cada historia nos conduce a tema de la maternidad, en el caso de las mujeres y en el caso de las lesbianas, pues también tiene que ver con cómo nos representamos socialmente, ¿no? Para las lesbianas siempre ha sido como un problema ser primero visibles ante la sociedad y después ser visibles como familia lesbo-maternal. Entonces, bueno, hay varios procedimientos para ser madre. No obstante, pues el último en elegir, yo estoy muy convencida por las experiencias que he tenido, ha sido la adopción. Y me parece muy desafortunado que dejemos al último esta posibilidad de convertirnos en madres a través de este mecanismo. Por supuesto, hay muchas barreras, ¿no? Y bueno, yo me he enfrentado a varias a lo largo de 10 años que he buscado ser madre. Ya decidí que ya no lo voy a buscar más. También eso fue una decisión difícil y es parte de otro duelo que estoy viviendo justo en este momento, pero pues eso, lo busqué por mucho tiempo. En un primer momento yo decía que esta historia de ser madre tiene que ver con la vida, ¿no? Y yo me preguntaba, o sea, yo por mucho tiempo no quise ser madre y tenía que ver con que yo me hacía cargo de mis hermanos desde muy chica. Entonces yo me hice cargo de 4 hermanos, yo tenía 14 y de ahí para abajo, ¿no? Todos pequeños. Entonces yo ya estaba cansada un poco de maternar. Y yo recuerdo que en una terapia mi psicóloga me decía, pero ¿quieres ser madre o no? ¿O quieres algo? O sea, ¿quieres o deseas, no? Y si no hubieras sido la hermana mayor y te hubieras hecho cargo de tus hermanos, ¿tú querrías ser madre, no? Y fue como una pregunta que me confrontó porque yo entendí que me estaba determinando mi historia, mi propia libertad, ¿no? Claro. Y mi deseo. Y entonces ahí empecé a trabajar con ese tema y dije, sí, quiero ser madre, ¿no? Me encantan los niños, me encanta el juego, pero más allá de eso, yo pensaba en que yo no tuve un vínculo con mi madre, yo no lo construí, y yo quería generar ese vínculo de amor, ¿no? Si no lo pude hacer de manera ascendente, de manera descendente, ¿no? Con un hijo o una hija. Y para mí eso era como, pues, la posibilidad de construir otros nuevos afectos, ¿no? Diferentes a los que había construido con mis hermanos, porque si bien terminas maternando, no es la misma maternidad. Entonces, yo lo pensé muchos años y como eso de los 32 más o menos dije, sí quiero ser madre. Para ese momento, bueno, también les decía que la historia, porque yo no fui lesbiana desde chiquita, ¿no? Como muchas. Yo no tuve como ese proceso de tránsito a la lesbiana. Yo lo decidí ya adulta, ya a los 32, ¿no? Okay. Entonces, pues eso, una siempre va así con, digamos, los parches como los caballos, ¿no? Viendo la heterosexualidad como el único camino. Y de pronto yo me enfrenté a esta posibilidad y dije, sí quiero, ¿no? Y además me encantó. Y dije, yo quiero ser lesbiana y me encanta ser lesbiana, ¿no? Pero fue esa posibilidad de abrirme. Ya cuando me encuentro con una pareja lesbiana, ¿no? Me dice ella, es que yo renuncié a ser madre porque voy a ser lesbiana. Y para mí era como un shock como de...
¿qué me estás diciendo? Ajá. ¿Por qué, no? Claro. Y dice, porque pues eso, apenas si una puede enfrentarse a la sociedad para enfrentar una relación de familia lesbo-maternal ante la sociedad con un niño o una niña, ¿no? Y entonces fue como una herida muy abierta, ¿no? Como, porque una piensa, antes de ser lesbiana, antes de decidirlo, antes de enfrentarse a esta realidad, que la sociedad ya está muy abierta a esos temas. Y la verdad es que no. Y la verdad es que no. Hasta que lo vives, te das cuenta como por la miradita, ¿no? Claro, como vas en el metro de la mano con tu pareja y lo notas, lo sientes, ¿no? Comportamientos que nunca antes me habían pasado. Recuerdo que una amiga me dijo, es que no te puedo invitar a mi boda porque mis papás son muy católicos, ¿no? Muchos. ¿Y eso qué tiene que ver? Cosita, así detalle. Uno de mis hermanos fue así como de, corre y pídele perdón a tu exnovio y vuelve con él y no me hables, ¿no? Y se tardó como así, como 6 meses, pero además como en ese vínculo que construí con mis hermanos, que yo era la mayor, la autoridad, ¿no? Casi su madre. Y entonces me dejó de hablar como 6 meses y después regresó y dijo así como, él lo meditó, ¿no? Y entendió que pues eso, el amor iba más allá de ahí. Y es que estás hablando de esta doble discriminación y violencia hacia las mujeres, porque por visibilizar una preferencia sexual es pues doblemente, ¿no? El maltrato que hay hacia las mujeres, porque creo que en nuestra sociedad siempre se ha visibilizado la otra parte, ¿no? Cuando los hombres deciden ser gays, entonces lo ves como de, ya se veía, ¿no? O el chistosito, o como que lo aceptas, ¿no? O sea, se acepta como que ya lo normalizaste. Pero con respecto a estas relaciones de mujeres, ¿no? Sí creo que sí, la sociedad es muy dura. O sea, es muy dura ante eso. Y te digo, lo ven, no, súper mal, ¿no? Es más, casi, por favor, enciérrense. Pero ¿por qué en los hombres no lo vemos así? Entonces seguimos en lo mismo, ¿no? Así es. Claro, y lo más duro aquí es que afecte tus derechos, ¿no? Porque tú, y a veces, a partir de este tipo de programas, nosotros pensaríamos que la sociedad evoluciona, que la sociedad es más abierta, que hemos avanzado, pero como bien lo dices, ¿no? Hasta que no lo vives, te das cuenta de que si bien algunas han avanzado, pues hay otras que al contrario, ¿no? Van retrocediendo y van limitando más. Lo peor es que el propio Estado te niegue el derecho, por ejemplo, a la adopción, ¿no? Que es un tema, que es el tema del que vamos estamos hablando el día de hoy. Y bueno, pues aunque la Suprema Corte avala la adopción homoparental, pues en la práctica solo alrededor de 10 estados tienen legislaciones locales expresamente amigables. ¿Cuál fue tu experiencia, Caro? Porque nos estás hablando, sí, de cómo te percibes, de cómo ha sido tu proceso, primero del enfrentarte a esto, decir, no quiero ser mamá por tu historia con tus hermanos, por tu vida familiar, y luego a los 32 después de terapia, decir, sí quiero ser mamá, encontrar una pareja que de una u otra forma como que se complementan en esta circunstancia, ¿no? De las dos limitarse a decir, no quiero ser mamá, porque me voy a enfrentar al mundo, porque soy lesbiana y no me quiero enfrentar, además con un niño o una niña, ¿no? Y tú también no quieres ser mamá, se encuentran y todo se complica para poder cumplir con este sueño de ser mamá. Y bueno, se te atravesaron diversas circunstancias. Una fue primero decir, sí quieres, o sea, ya decidir, sí vamos a ser mamás. Y después fue, ¿quién va a ser la mamá? Al principio yo dije, yo quiero gestar. Y yo no podía porque tenía altos índices de hipertiroidismo. Y después ella se hace los estudios y dice yo, y también tenía hipertiroidismo. Y ninguna de las dos queríamos quedar hipo, ¿no? Para poder gestar. Entonces decidimos, y lo pensamos mucho, adoptar. Empezar con el proceso de adopción. Para entonces ya habíamos pagado hasta la prueba de semen y todos los estudios, y porque además es curioso, pero el semen cuesta más caro si es extranjero que si es nacional, ¿no? Tenemos todos esos prejuicios. Y hay todo un catálogo también, ¿no? Hay catálogos, y también tienen costos de acuerdo a lo que te enseñan. Te pueden mostrar la foto de la persona, no la actual, sino cuando era niña, para que te des una idea de cómo podría ser tu hijo, tu hija, y ciertos rasgos o
características. O sea, ya estás comprando, digo, y eso fue hace 10 años. Ahorita, digo, la ciencia ya te dice si quieres ya, claro. 1, 2, de qué sexo y todo lo demás, ¿no? Y entonces, bueno, al final decimos que ese procedimiento no, vamos por la adopción. Y empezamos con el DIF nacional y iniciamos, llamamos por teléfono, no nos contestaban, fuimos y nos presentamos a las oficinas, estaban mudándose, otra vez fuimos, nos dieron un teléfono, un número y nos preguntaron si queríamos adoptar niños o niñas mayores de 8 años o grupos de hermanos de 3 o personas con discapacidad. Esas eran las condiciones para adoptar. Y dijimos, sí, va, no nos cerramos, dijimos, vamos. Después dijimos, ¿qué vamos a hacer con 3, no? Ajá, sí. Pero bueno, le entramos y nunca nos llamaron como después de año y medio más o menos, para empezar el curso de adopción. Ustedes ya no regresaron, ¿no? Ya no regresamos porque como no nos hacían caso ahí, fuimos al DIF de la Ciudad de México. Okay. Y en el DIF de la Ciudad de México empezó a avanzar el proceso. Pues ya sabemos los requisitos, que son un montón, ¿no? O sea, son muchos en el sentido de es difícil tener las condiciones para adoptar. Y demostrarlo, ¿no? O sea, para tener hijos cualquiera, pero para demostrarle al Estado que eres capaz de adoptar siendo lesbiana, pues tienes que tener todos los requisitos. Yo creo que ninguna de las dos nos habíamos sentido tan evaluadas en la vida, ¿no? Ni para entrar a un posgrado, ni para... Pues sí, era como mucha presión. Yo recuerdo que llegamos de las entrevistas psicológicas y era así como de desmayadas, ¿no? Nos moríamos porque sí era muy emocionalmente muy cansado, muy estresante. Pero creo que las dos cargábamos con esta idea de tenemos que ser suficientes para ser madres frente al Estado. Entonces, lo primero que te piden es tu carpeta de documentos, que son, ya sabes, chorromil, pero además que tienen que estar actualizados y no tienen que tener más de un mes. Entonces, tú tienes que ponerte a pedir permisos en los trabajos, por supuesto, porque tienes que estar trabajando, para ir por el comprobante, ¿no? Y que además el comprobante case la dirección con, ya sabemos cómo están aquí, con todo. Con nuestros registros, con tu INE, y que si le falta un número, que si no es la colonia, que... Entonces, arreglar todo ese tramiterio. Las cartas de recomendación, te piden 6 cartas de recomendación, unas laborales, unas personales, unas individual, otras que te conocen como pareja. Y esto, ¿no? Habla con fulanita y que te haga la carta de recomendación y ir y recógela. Entonces, termina siendo así un carpetazo, ¿no? De copias. De hecho, se entregan dos copias, 2 carpetas, para iniciar el proceso, solo para iniciar el proceso. Entonces, tú tienes, o sea, una vez que inicias, tú tienes un mes para juntar esta información. Entonces, pues eso, una iniciantes, ¿no? Pero además inicias antes lo que puedes iniciar antes, porque después los documentos que tienen que tener fecha de ese mes, ¿no? Entonces los tienes que ir a sacar en esas mismas semanas. Por ejemplo, certificado médico de una institución de salud pública, ¿no? Entonces tienes que pedir permiso para irte al seguro, para que tiene que ser, ¿no? Vigente. Entonces, bueno, hay trámites que tenían que ser así. O de no antecedentes penales, ¿no? Pues todo lo que se requiere. Total, es un catálogo grande de documentos que hay que entregar. Una vez que los tienes, te citan para entrevistas, que pueden ser psicológicas y socioeconómicas. Y en esas consisten las siguientes etapas. En ese primer proceso de adopción, se tardaron como 2 años en lo que pues te citan, te hacen la entrevista, se olvidan de ti, te vuelven a citar 3 meses después, ¿no? Entonces fue un proceso como de 2 años en el cual pues fue avanzando. Y en ese proceso mi expareja se echó para atrás. Dijo, ya no quiero. La semana que ella se va, porque nos separamos, a la semana que ella se va, nos ofrecen un bebé. Fue así como, ¿no? Porque así nos llamaron en la noche, así como de, acaba de nacer su bebé, ¿no? Pero fue un proceso como muy, son largos, cansados, desgastantes, y de pronto uno siente mucha presión, ¿no? Y algo que yo recuerdo con esa pareja fue que
que sentía mucha presión social, como de no voy a poder ser madre en esta sociedad, ¿no? Y creo que enfrentarnos al proceso de adopción fue eso precisamente, ¿no? Okay. ¿Cómo me Pero paro ya frente no a las existía personas? esa opción de que tú lo adoptaras solamente No. de manera Tú individual. inicias con ciertas condiciones que brindas de manera individual o o en pareja. Entonces, esas condiciones ya no son las mismas cuando tienes un rompimiento. Y en este caso, como nos separamos, pues traes el duelo y también eso se refleja en tu valoración psicológica. Entonces, no es como de, bueno, ya terminé, ella ya no quiere, yo voy a adoptar y estoy en las mejores condiciones. O sea, no era de que ya pasaste todos los exámenes, ya te hablo, ven por el niño, no. No. Todavía tenías que hacer más pruebas. No, bueno, estás en seguimiento, en un Ajá. proceso de seguimiento, entiendo, porque no llegué hasta allá. Ok. Sí, Pero- pero tú en lo personal, personal, individual, no te sentías. no podías. No. No, pero además el mismo estado te dice, ¿no? No son las condiciones que tenías cuando que tú Empezaste. presentaste con tu Sí. carpeta, porque Más traes ahorita. cartas de recomendación, porque traes un estudio socioeconómico en pareja, porque traes estudios psicológicos en pareja, porque traes una red de apoyo que es en pareja, porque comparten vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas condiciones cambian cuando hay una separación. Entonces, ya no son, ¿no? Entonces, a mí me molestaba mucho, por ejemplo, que la gente me dijera, luego adoptas, eso siempre se va a poder. Y yo decía, ¿cuándo voy a tener otra vez esas condiciones? Claro. ¿No? Porque para demostrarlo al Estado, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Construir el caso de manera completa. Entonces, bueno, pues es complejo, es muy, muy compleja la situación. Y después yo decía, lo vuelvo a intentar, no lo vuelvo a intentar. Yo en realidad no quería hacerlo sola. Yo siempre fui como muy honesta yo ya cuidé a 4 niños sola. Ajá. Sí, con apoyo del tío, de la tía, pero las niñas tienen muchas necesidades y hay muchas decisiones que hay que tomar, ¿no? Y yo decía, no quiero volver a pasar por ese proceso sola. Entonces yo decía, si encuentro otra pareja que quiera ser madre, ¿no? Es probable que sí quiera. Y sucedió, ¿no? Entonces encontré a otra persona y sí, ella quería y pues eso, hicimos otra vez. Y que estamos hablando de estos desafíos legales, burocráticos y también de los obstáculos sociales y culturales que se presentan, ¿no? Dentro de todo este proceso de adopción. Y pues bueno, vamos a ir a una pausa musical para continuar platicando sobre este proceso desde la experiencia de nuestra invitada, de Caro. Pero las vamos a dejar escuchando Llegaste por fin, a cargo de Valle González Camarena. Ella es una cantautora mexicana y madre por adopción de su hija y su hijo, a quienes les compuso esta canción. Así que escuchemos.
Escuchábamos Llegaste por fin de Valle González Camarena, esta cantautora mexicana, madre por adopción de su hija y su hijo, pues a quienes les compuso esta canción. Y estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Les recordamos que pueden ingresar a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sex Pro Voz Oficial, en X, Instagram y TikTok como sexprovoz.mujeres. También pueden escribirnos a través del WhatsApp 55 12 33 29 15 y estamos conversando con la doctora Carolina Pacheco Luna. Ella es comunicóloga, feminista, experta en violencia sociodigital contra las mujeres, también académica de la UNAM e integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales. Nos ha platicado en esta primera parte del programa pues todo este proceso difícil de adopción, en el que pues estuvo a punto de tener, de poder adoptar a un bebé luego de muchos años de estar peleando contra el Estado, de todo este trámite que exige, ¿no? El que las mujeres podamos demostrar que somos capaces de cuidar a un niño, a una niña. Y bueno, Caro, pues, ¿qué pasa después de que no se logra esta adopción? Terminas con tu pareja, ¿cuánto tiempo te llevó volver a retomar este proceso? 2 años. Y creo que fue como pronto, pero las dos estábamos como convencidas ¿Ya de tu nueva pareja? Ajá, con la nueva pareja, que estábamos como convencidas de que queríamos ser madres. Entonces nos unía eso y era como, si podemos, tal, por ahí de 2019, y empezamos a establecer las condiciones. Entonces yo diría, ahí empieza el nuevo proceso. ¿Y cuáles eran las condiciones? Pues eso, no teníamos casa, ¿no? Wow. Entonces dijimos, vamos a comprar un departamento, vamos a ponernos a trabajar y se viene la pandemia. Entonces fue también muy duro porque ya habíamos hecho el apartado del departamento. Yo estaba estudiando el doctorado, trabajaba también, ella trabajaba, pero bueno, las condiciones económicas se fueron dificilísimas durante la pandemia y ya, o sea, si nosotros nos echamos para atrás del departamento, pues perdíamos el enganche. Entonces era así, ¿no? Todo hacia adelante. Y empezamos a trabajar y empezamos a construir las condiciones, dimos el enganche, pagamos lo que nos faltaba, pedimos la hipoteca, todo iba hacia adelante. Y ya que nos establecimos en el lugar, todavía un año después, fue que dijimos, vamos a empezar el proceso. Entonces empezamos el proceso por ahí del 2022, todavía nos tomó 2 años más. Y lo iniciamos muy contentas porque empezó muy rápido. Empezó a avanzar rapidísimo. Empezamos como en agosto de 2022 y para diciembre ya teníamos todas las pruebas, las carpetas, las pruebas psicológicas, el estudio socioeconómico, la carta de viabilidad y ya nos dijeron sí son viables. Y de pronto nosotros, ay, súper felices, digo, esto va muy rápido, ¿no? Muy emocionadas. Sí. Y de pronto por ahí de marzo viene una convivencia con niños y niñas, que la idea es como, hay varios talleres para la inducción a la adopción, y en estos talleres pues se tienen muchas ideas muy románticas de la adopción. Entre estas que pues eso va a cambiar tu vida, el niño o la niña van a ser maravillosos, ¿no? Y hay que romper con ese estigma y esa idea, porque no es cierto. Yo les comentaba hace poco fuera del micro que no hay niños ni niñas sanas en el DIF, ¿no? Han pasado por procesos dificilísimos. Hay más de 30,000 niños y niñas sin familia y muy poquitos son por cuestiones legales tienen la posibilidad de adoptar, de ser adoptados. Son más de 1,300, pero son muy pocos comparados con los que hay, niños, niñas y adolescentes. Entonces, la idea de ir al picnic y convivir con niños y niñas es romper esa idea de queremos un bebé, ¿no? O queremos un niño o niña hasta los 3 años y darnos cuenta pues que hay de 6, de 13, de 12, ¿no? Claro. Que puedes adoptar de 15, de 17, siempre y cuando seas mayor que ellos, 17 años, que puedes adoptar y que no necesariamente tendría que ser un bebé, porque pues ahí están todos los estigmas del mundo, ¿no?
que sí matan a los padres, que sí, Dios. sí, hay un montón de ideas sobre eso, ¿no? Entonces, que sí vienen con muchos problemas psicológicos, sí, vienen por supuesto, pero pues viene otra parte que es la construcción familiar, ¿no? Y es parte de lo que se trabaja en esos talleres. Entonces viene el picnic por ahí de marzo, abril, y nos reunimos con niños y niñas, varias papás y mamás de corazón, nos decíamos, hicimos un grupo, un chat, nos escribíamos, ¿no? ¿Cómo vas en tus procesos? Y en ese picnic, pues la idea era eso, socializar con niños, niñas y adolescentes. Nos dijeron, no se encariñen con ninguno, o sea, no es que uno vaya a ser para ustedes, vayan a elegirlo, no son dulces que vas y eliges, ¿no? Claro. Sino más bien conozcan que pueden adoptar a una diversidad, ¿no? Y entonces ya, pues eso, convivimos con ellos, y ahí una niñita de 6 años tomó la mano de Ana, ¿no? De mi expareja. Ya dije su nombre, perdóname, Ana. Y entonces, tomó la mano y ya empezamos a socializar, tal. Quedamos muy emocionadas, muy contentas, y viene el cambio de gobierno. Y en ese cambio de gobierno hay cambio de personal y no nos hablan meses. No nos hablan, no se comunican. Hubo padres que, porque eso estábamos en comunicación y mandábamos correo, llamábamos, se para todo. Nadie nos contestaba absolutamente nada. Y fueron como hasta septiembre más, o sea, 5 o 6 meses de silencio, ¿no? Pero bueno, nos soportaba un poco que todos estábamos igual, ¿no? Así como dijimos, pues es el cambio de gobierno, tal, aguantamos. Y en septiembre nos llaman y nos dicen, pero para esto también, pues eso va desgastando la relación, llega, no llega, vamos a hacerlo, no, hay que planear nuestras actividades, qué vamos a hacer el siguiente semestre, porque pues las dos trabajamos. Yo recuerdo que un acto de discriminación ahí fue que nos preguntaron, ¿quién de ustedes trabaja? Y yo, ¿cómo que quién de ustedes? O sea, como asumiendo roles, ¿no? Y yo le dije, no, perdón, las dos trabajamos, ¿no? Las dos somos, y las dos trabajamos, ¿no? Y así como, que son como violencias muy sutiles, pero pues que nosotras notamos, porque eso no le pasaría, ¿no? A otras y dudando personas. de, ¿y quién lo va a cuidar, ¿Y no? quién Si lo va a las dos cuidar? trabajan. Exacto. Y no obstante, para nosotros sí, si bien pues estábamos pensando tuvimos empleos muy desgastadores para conseguir lo que queríamos alcanzar, y después dijimos, hay que buscar trabajos que nos den el tiempo para el cuidado, ¿no? Claro. Y la crianza, porque pues eso queríamos, ser madres, no era como de, pues, y que lo cuide alguien más, ¿no? Nosotras lo habíamos decidido. Y le llevamos a la guardería. No queríamos estar ahí presentes. Entonces fue como todo ese tipo de decisiones. Pero eso va desgastándose porque pues las dos somos maestras, nuestro mundo gira alrededor de los semestres, ¿no? Acepto esta chamba, no acepto esta otra, y pues no pasaba nada, ¿no? Y era el silencio y eso va desgastando la relación y va desgastando pues tus propias actividades, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues ya nos ofrecen a la niña que tomó la mano de Ana. Y esa niña tenía 6 años y lo primero que nos dijeron, va a cumplir 7, ¿no? Ustedes querían un niño o niña de 3, pero bueno, pensamos que les pueden dar las condiciones, que es viable, ustedes son viables, ¿por qué no procedemos a la vinculación? Solo platicamos, dijimos, pues nos parece que sí, ¿no? Tenía una discapacidad en uno de sus oídos. Pero, pues eso, la niña entera, feliz, contenta. Pero no nos dieron toda la información del expediente y empezamos las vinculaciones. Empiezan las vinculaciones, que es reunirnos con ella y en la institución, empezar a salir al parque, salir a tomar algo, ¿no? Eso, convivir con ella. Nosotras no notamos en ningún momento rechazo, absolutamente nada. Por el contrario, ¿no? Era una niña amorosa, cariñosa. Nosotras notamos, porque lo hablamos muchas veces, ¿no? Como los niños y niñas y adolescentes institucionalizados, cuando tú los miras a los ojos, es como de, alguien me está mirando, ¿no? Y la cara se les ilumina, porque alguien me está haciendo caso, ¿no? Claro. Porque no es la institución la que mira a todos igual, ¿no? Porque alguien me está escuchando. Entonces, eso lo platicábamos mucho, mi expareja y yo. Y pues eso notábamos, ¿no? Con ella, como que existo, ¿no? Es esta propia existencia. Y empezamos las vinculaciones, estuvimos así 5 meses,
Pero de pronto notamos, a partir de una vinculación que fue en línea, y nos empezaron a soltar información. La niña venía del cuidado de las monjas, ¿cómo se llama? De un orfanato como de monjas. No recuerdo si era la iglesia o, bueno, una casa de monjas. Y entonces, en una vinculación, estábamos frente a la cámara, que fue por Zoom. Vimos cómo pasaban las monjas y como de, ya vámonos, le decía, ¿no? Y ella, no, quiero platicar. Y entonces como que la cortaba. También recuerdo que hubo como vinculaciones que nos cancelaban porque decían, es que tiene actividades con las monjas, ¿no? Y no nos las quisieron prestar. Y entonces nosotras empezamos como a sentir ese distanciamiento y Eran monjas. Ajá, de las monjas. Y entonces, el conflicto, porque la psicóloga y la trabajadora social decían, es que las monjas, ¿no? Es que no la dejaron venir, pero es que las monjas. Y yo notaba como esa presión, ¿no? De las monjas para no soltar a la niña, ¿no? Y entonces yo decía, pues si nosotros vamos a ser sus nuevas mamás, ¿qué importa que haya tenido sus actividades con ellas? Pues préstenoslas otro día. De todos modos, aquí va a iniciar la escuela, otras relaciones, tal. Pero no, la vinculación se empezó a hacer. Venía de Puebla, era un problema traerla de Puebla. Además, la ciudad de todas las iglesias, ¿no? Claro. De lo bueno y lo malo, ¿no? Supermuchos. Y entonces yo lo que empecé a cuestionar fue la decisión del DIF de poner a 2 lesbianas con una niña súper católica, ¿no? Y entonces, Que a lo mejor la niña no era la católica, quienes estaban a su cuidado, ¿no? Sí. A lo que voy es que sí hay una construcción de la infancia, ¿no? De lo bueno y lo malo. Y entonces, ¿qué tanto eso, no? También generaba un rechazo. Yo no lo sentí, la verdad. No obstante. Por parte de la niña. Por parte de la niña. No, la niña linda, amable, bonita, todo, ¿no? Y bueno, nosotros la veíamos perfecta. Pasamos, de hecho, una Navidad con ella. Esa Navidad nos dijeron, ya es suya. O sea, yo me enojé muchísimo porque la trabajadora social, la psicóloga, eran muy jóvenes, ¿no? Entonces, muy emocionadas como de, ay, sí, les vamos a dar una niña. Y nos decían, ya pasó por el comité, ya es suya. Y yo recuerdo esa Navidad que nos dijeron, a esa niña nadie se las puede quitar, ¿no? Y nosotras saltamos y lloramos y estábamos súper contentos. Y de pronto, nos las prestan. Para esto nosotros teníamos vacaciones de 3 semanas en la UNAM de dar clases. Y entonces dijimos, ¿por qué no nos las prestan este tiempo que es para adaptarnos, ¿no? Si ya va a ser nuestra. Y es que las monjas, y es que la actividad, y es que no sé qué. Y bueno, nos las prestan una semana después de las vacaciones. O sea, ya estábamos trabajando. Y así nos dicen, pues se va esta semana con ustedes, ¿no? Y nosotros, ok, ¿no? ¿Qué hacemos? Reaccionemos, ¿no? Así va a ser esto. Y ya nos ponemos las pilas. Un trajín, porque la traíamos pues en la chamba, ¿no? Que entre las redes y de apoyo, todo, ¿no? Salimos esa semana, la entregamos un viernes, pedimos una reunión para el lunes y les exponemos, ¿no? Pues esta situación que nosotros veíamos con las monjas y cuánto más íbamos a durar la vinculación, nos vuelven a citar. No, la entregamos y queríamos una reunión ahí y ahí expusimos, ¿no? ¿Cuánto más tiempo iba a pasar? No nos decían, nos citaron para el lunes y el lunes nos dicen, la niña decidió que rechazó la vinculación, porque dice que va a ser monja, ¿no? Y entonces... Una niña de 7 años. Ajá, una niña que acababa de cumplir 7 años. Y yo decía... Eso, o sea, es una niña, ¿no? Y yo justo le pregunté, pues son de las preguntas que uno les hace esa edad, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y ella decía, yo quiero ser estilista, yo quiero ser veterinaria. Y una vez la llevamos a la UNAM, yo quiero estudiar biología, ¿no? Y fue así como de, por supuesto que esa no era una determinación, ni un motivo, ni una razón para, ¿no?, rechazar la vinculación. No la volvimos a ver, no nos dejaron volver a verla, o sea, todo lo que habíamos, eso ya le habíamos comprado ropa, zapatos, ¿no? Todo lo que ya teníamos para su llegada a la habitación, todo, pues eso quedó Caro, así, pero en la nada. Es que esta narración que nos haces me hace pensar o, no sé, dudar, cuestionar cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la otra parte, porque, por ejemplo, en este caso eran las monjas quienes estaban a cargo todavía del cuidado de la niña, pero ¿por qué no hay un equilibrio y una exigencia hacia esa otra parte?
Porque, por ejemplo, ustedes que iban a ser las mamás que iban a adoptar, pues sí tienen que pasar por todos los procesos y pasarlos muy bien, pero de la otra parte, ¿qué? Porque es jugar, ¿no? Hay un incumplimiento de esa parte. Digo, yo desconozco el tema. No sé si tendría que haber alguna penalización, porque creo que ahí sí hubo un mal manejo, ¿no? También desde el propio DIF, de qué pasa entonces. No es un juego, porque estás llevando un proceso, está de por medio también la situación emocional de esa persona, de la niña o del niño, en este caso de la niña, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, ¿son los mismos requisitos para las personas que deciden dar en adopción al niño o a la niña? Porque pareciera que no. Como es que yo creo que a partir de, como dices, de lo que estás narrando, que al final es el prejuicio, ¿no? El que pone justamente en riesgo la estabilidad de un niño. Porque sí, el DIF lo que hace, pues es recibir los niños de algunas otras instituciones, que pueden ser públicas o privadas, para hacer como este proceso de enlace para que se dé la adopción. Sin embargo, si tú ya llevas un proceso, y creo que ahí lo que fue... a lo mejor las monjas no sabían hasta ese momento en que se hace esta reunión virtual que quienes iban a adoptar a la niña pues era una pareja de mujeres lesbianas, ¿no? Y creo que eso no pesaba en la niña, pesaba en quienes tenían bajo custodia esa niña, ¿no? Totalmente. Que le estás evitando, le estás truncando, desde mi perspectiva, por como lo comenta, el futuro de esa niña. Totalmente. O sea, tú que supuestamente estás con este asunto de Dios y demás, al final estás truncando el futuro a una niña que no sabemos qué iba a pasar con ella, ¿no? O sea, si se iba a quedar ahí, que esa es otra que habría que analizar bajo este asunto. Pero bueno, vamos a seguir conversando con Caro sobre este caso, mientras las vamos a dejar escuchando otro comienzo de Mirna Ar, cantautora mexicana.
Mirna Ar, cantautora mexicana, nos interpreta Otro Comienzo. Nosotras continuamos platicando con Carolina Pacheco Luna, comunicóloga feminista, experta en violencia sociodigital contra las mujeres y académica de la UNAM, integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales. El tema de hoy gira en torno a su experiencia en el proceso de la adopción aquí en México. Caro, ya nos estuviste contando de este segundo proceso y que pues sí, nosotras notamos que hay pues totalmente una contradicción, ¿no? Por parte del DIF, que se supone que son quienes protegen a las infancias y no se dan cuenta de este impacto pues emocional, ¿no? Que generaron en la niña, porque ya empezaron a tener vínculos muy cercanos y cómo pesó más el prejuicio de las personas que estaban a su cargo, en este caso las monjas. Pero ahí nos damos cuenta, y yo te preguntaba, ¿quién decide, no? ¿Cómo hacer el vínculo de un perfil con el otro? ¿No vieron venir que se iba a suscitar toda esta situación y que al final, pues se pone en juego la salud emocional tanto de las mamás que iban a adoptar como de la niña que ya estaba con ustedes, pues generando ese acercamiento? Y que nos da para también cuestionar los perfiles de las personas que están en esta área, claro, ¿no? De qué tan preparados están, porque digo, a ustedes les piden de pi a pa, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuánto ganas? ¿A qué te dedicas? Digo, te hacen un historial de vida tremendo, como para por cositas mínimas se eche para atrás algo que pues tú has venido pues luchando, ¿no? Porque al final es tu derecho. Estamos hablando de los derechos de las mujeres, derechos civiles que tienen que ver también con la adopción, y de que tú quisiste ejercer esta parte de la maternidad, y que ahora que nos damos cuenta que en este segundo momento no se logra concretar y que son pues procesos también complejos para ti en esta parte tanto emocional como en la parte de pareja. Entonces, al principio nos decías que ya habías decidido que pues que ya no ibas a volverlo a intentar. Después de este segundo intento, ¿hubo otro que te llevó o ya fue el definitivo? Bueno, estuvo del DIF nacional y también lo intentamos en el CET de la Fiscalía, que es el Centro de Estancia Temporal, que es donde también llegan niños y niños que, por ciertas condiciones de violencia o de inseguridad, o no, llegan a ese, o son los niños también que encuentran, ¿no? Luego en situación de calle, llegan ahí. Pero no había un procedimiento claro para iniciar, entonces nos decían, llámame cada semana a ver si llega un niño o una niña que les podamos dar. Y yo estuve, hable, digo, yo no sé cómo la fiscal Sayuri, yo digo que porque trabajaba ahí, ¿verdad? Pudo obtener la adopción, pero sí, claro. pero yo estuve llamando y pues nada, y además yo trabajaba en la fiscalía, ¿no? Y yo hice el procedimiento, no había, digo, no sé si ahorita, ojalá ya lo hayan instaurado, ese fue otro intento, el del DIF nacional, que tampoco se dio, entonces digo, ya van 4 intentos. Hay que ser funcionario para que sea más rápido. No, dificilísimo, pero sí quería comentar esto porque esta parte que es estructural. Luisa Velázquez, menstruadora, que es lesbofeminista, ella también lo intentó y después hizo una investigación al respecto. Tiene un podcast por ahí donde habla de que pues esos 7 de cada 10 parejas heterosexuales les dan bebés en adopción, ¿no? 9 de cada 10 homosexuales hombres, ¿no? Se les reconoce, se les da un bebé en adopción. Lesbianas, 3 de cada 10. Wow. Entonces lo que vemos es una disparidad tremenda en los juicios, en los prejuicios que hay hacia las mujeres lesbianas sobre la adopción, ¿no? Rápidamente, ya estamos casi por terminar este programa, pero me gustaría que desde esta experiencia de la cual nos has hablado, nos puedas decir qué está haciendo mal el Estado. Desde lo que tú viviste y con estas estadísticas que nos estás señalando, definitivamente hay una discriminación absoluta
¿no? Procesos muy desgastantes. Y para ti, ¿cuáles son las partes que son las que se tendrían que mejorar? Primero, creer que el Estado es ya muy progresista y ya hay derechos para todos, ¿no? Ya se ejercen los derechos para todos, para todos. Yo diría, Eso no es real. Eso no es real. Y desde ahí hay una concepción errónea, ¿no?, del Estado, que tendría que reconocer que hay discriminación, y en particular hacia las mujeres lesbianas. Lo segundo que diría es la discriminación estructural, o sea, que las mujeres somos doblemente, y las lesbianas doblemente discriminadas. Y que por este motivo, pues tampoco hay adopciones, ¿no? Pues desde el que yo les contaba, desde las lesbianas que dicen, ay, es que yo renuncio a adoptar o a ser madre, porque pues eso, la estructura cae sobre el peso de nosotras, ¿no? Claro. Durísimo. Yo estoy convencida de que toda la comunidad, las más discriminadas son las lesbianas, somos las lesbianas. Después diría el proceso de vinculación. El DIF debería de ser experto en vincular a las personas que van a adoptar con las personas que tienen a disposición para adoptar, ¿no? Niños, niñas y adolescentes que están en esta situación de institucionalización, y ver que los perfiles, eso, ¿no?, coincidan. Claro. Y yo creo que ahí no hubo ese trabajo, ¿no? Y lo siguiente es pensar en el bienestar, en el interés superior de la niñez, ¿no? Lo importante aquí no eran las monjas, o si la niña quería no ser monja. Es más, si se hubiera ido con nosotros, si hubiera deseo de ser monja, ¿por qué no, no? Claro. Aquí lo importante es eso, que la niña o la niña tuviera esa posibilidad de vida. Claro. Y lo otro es la discriminación, que nosotras decíamos si es o no es, ¿no? Si es o no es, porque es tan sutil que no nos dábamos cuenta, pero al final las dos coincidíamos en esto es discriminación, esto no se lo harían a otra pareja, ¿no? Esta vinculación estuvo mal hecha desde el principio, la institución, el DIF, no pudo tener una mejor pues actitud frente a la institución, hasta claro, la que tenían las niñas, ¿no? Y las condiciones son de desigualdad, ¿no? Claro. Entonces sí me parece que hay mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar, y nosotras queremos agradecerte, Carolina Pacheco Luna, comunicóloga feminista, experta en violencia sociodigital contra las mujeres, pues que nos hayas comentado esta experiencia, compartido, ¿no? Compartido vida. Esta experiencia. Por supuesto hay mucho que hacer. Yo creo que más adelante ojalá podamos hablar propiamente de todo lo que involucra este proceso y ver qué es lo que está pasando también desde la otra perspectiva, por supuesto, pero que queremos agradecerte que hayas estado con nosotras y que hayas compartido esta experiencia de vida. Muchas gracias a ustedes. Y pues las dejamos con nuestra última sección, Mujeres en la Historia, en esta ocasión dedicada a las abuelas de Plaza de Mayo. En 1976, una dictadura militar tomó el poder mediante un golpe de Estado en Argentina. Durante los siguientes 7 años, el régimen implementó un sistema de persecución política, censura y terrorismo de Estado que dejó alrededor de 30.000 personas desaparecidas. En ese contexto surgieron las Abuelas de Plaza de Mayo. El grupo comenzó a organizarse en 1977 cuando varias mujeres descubrieron que sus hijas embarazadas o sus nueras habían sido secuestradas y que muchos de sus nietos probablemente habían nacido en cautiverio. La dictadura no solo desaparecía personas, también alteraba identidades. Los bebés eran apropiados ilegalmente por familias vinculadas a militares o a personas cercanas al régimen. Las abuelas comenzaron una investigación inédita en América Latina. Recorrieron juzgados, hospitales, orfanatos y archivos públicos, mientras denunciaban internacionalmente lo que estaba ocurriendo en Argentina. Con el tiempo, su trabajo impulsó avances científicos y jurídicos fundamentales. Gracias a su insistencia se desarrollaron métodos de identificación genética aplicados a derechos humanos.
y en 1987 se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, pionero en el mundo para la restitución de identidad de niños apropiados. Hasta hoy, las abuelas han logrado restituir la identidad de más de 130 nietos y nietas. Cada caso no solo representa una historia familiar recuperada, sino también evidencia judicial sobre el funcionamiento del aparato represivo de la dictadura. El impacto de las abuelas fue mucho más allá de la búsqueda familiar. Su trabajo ayudó a instalar en la vida pública argentina conceptos como memoria, verdad y justicia, que fueron centrales en los procesos democráticos posteriores al régimen militar. También contribuyeron a que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura fueran investigados y juzgados décadas después. A nivel internacional, las abuelas de Plaza de Mayo recibieron reconocimientos para la búsqueda de la paz, además de múltiples distinciones de universidades, organismos de derechos humanos y gobiernos de distintos países. Pero quizá su mayor aporte fue demostrar que la identidad también es un derecho humano y que una democracia no puede construirse sobre el silencio ni sobre el olvido de quienes desaparecieron. Por esta cápsula Mujeres en la Historia, Abuelas de la Plaza de Mayo. Y pues hemos llegado ya al final de este programa. Queremos agradecer mucho su escucha. Recuerden que tenemos una cita el martes a las 22 horas por el 1060 de AM y el jueves a las 20:30 horas por el 96.5 de FM. Estuvimos con ustedes Edith Rojas y Ángeles Medina. Hasta la próxima.